Déjenme. Creo que ya estamos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, tarde, noche a todos. Ya estamos en esta primera gran transmisión del día de hoy desde INDECAC y estamos aquí para llevar una gran plática introductoria, gratuita. En ningún momento vamos a cortar la transmisión de esta plática que tenemos hoy con mi querido Arturito Castañeda, el doctor Arturo Castañeda. Para los amigos es Arturito, para mí es Arturito. Y bueno, fíjense, vamos a aprovechar que lo tenemos aquí para hablar con él precisamente de dos grandes cursos que ya tenemos programados con él. Si me lo permites, mi querido Arturo, bienvenido como siempre, amigo, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, de saludarlos a todos, muy contento de, pues, de estos dos cursos, pero sobre todo uno de ellos que es el más largo, ¿no? Pero pues los dos obviamente con el mismo entusiasmo. Así es, y si te parece, vamos a platicar rápidamente, de manera breve, lo que corresponde al primer curso que va a iniciar mi querido Arturo Castañeda este próximo jueves. Son 4 sesiones intensivas en donde va a estarnos platicando de recursos y amparo en materia penal. Este gran curso va a ser el jueves 8, martes 13 de febrero, jueves 15 y jueves 22 de febrero. Me indican y a reserva de que me mate Nayeli, que solamente quedan de 3 a 5 lugares en modalidad presencial. Este curso se va a desarrollar en la sede de INDECAC de la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Entonces, creo que nada más tenemos 3 lugares, Nayeli, presenciales, y todos los demás que estén interesados en participar tendrán que hacerlo ya, registrarse de manera virtual. Y pues mi querido Arturo, son 4 jueves los que vas a estar platicando de recursos y amparo en materia penal y evidentemente dentro de los puntos medulares, nada más para que ellos sepan cómo los vas a estar desarrollando. La estructura del curso, tú la dices como los conceptos, tipos de recursos, los objetivos, los recursos nominados, los innominados, el de revocación, el de apelación. Y después tenemos la cuestión del amparo penal, en donde vas a hablar evidentemente desde la parte de las generalidades. Después vas a hablar de las diferencias básicas entre amparo indirecto y el directo, evidentemente en la etapa inicial, complementaria, intermedia. Vas a hablar en específico también del amparo contra la orden de aprehensión, contra comparecencia y citación, contra medidas de protección y medidas cautelares, el amparo evidentemente contra el auto de vinculación a proceso. Y bueno, pues estos solamente son algunos de los puntos, pero me gustaría que de manera, yo sé que son muchísimos temas, comentaras cómo lo vas a trabajar y sobre todo desde el aspecto práctico que van a estar desarrollándose en estas 4 sesiones en recursos y amparo en materia penal, por favor. Y ahorita vamos a entrar de lleno a lo que será nuestro gran curso de la dogmática penal mexicana. Sí, fíjate, Cris, que a mí me gusta mucho platicar de esta parte de los recursos, porque no estamos acostumbrados, bueno, no puedo hablar por todos, ¿no? Pero la mayoría me parece a veces que no estamos acostumbrados a argumentar. Es decir, cuando nosotros estamos en una audiencia, ya sea en la etapa inicial, en la etapa intermedia o posteriormente en juicio, no estamos acostumbrados, algunos de nosotros, a pensar en argumentar como si estuvieras ya llevando a cabo tu agravio o tu concepto de violación. Entonces, trato de llevar, primero hago dos grandes diferencias. La primera, hablar de un recurso como tal. Ya sabemos que muchos dicen que existen los recursos ordinarios y los extraordinarios, y que los recursos extraordinarios normalmente ponen al juicio de amparo. Son cuestiones de autores, le digo yo, porque al final del día, el juicio de amparo es como tal todo un juicio, pero bien pudiera entenderse desde la Convención Interamericana de Derechos Humanos que el amparo es un recurso. Entonces, bueno, haciendo estas dos divisiones entre recurso y el juicio de amparo como tal, fíjate cómo vamos a tener que analizar primero dentro de los recursos la existencia de cuántos pudieran o de cuántos pudiéramos echar mano en materia penal. Porque muchos decimos, revocación y apelación, ¿no? Aunque no nos vamos a meter a fondo, sí es importante que sepamos, por ejemplo, que existe un recurso de apelación en la ley del sistema de justicia penal para adolescentes que tiene algunos bemoles.
Y también en la ley de ejecución existen recursos un poquito diferentes a los del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero en lo que nos vamos a enfocar es sobre todo en la procedencia de estos recursos, que yo podría aquí dividirlos en dos, los nominados y los innominados. Vamos a analizar inclusive un poquito de lo que se habla mucho de que si existen medios de impugnación y recursos, que si son diferentes, si son lo mismo o no. Pero cuando nosotros estamos, por ejemplo, en una investigación, que se apertura la carpeta de investigación y de repente el Ministerio Público no nos quiere dar acceso desde la defensa o bien desde la víctima deja de admitir ciertas propuestas de antecedentes de investigación, mal llamados datos de prueba. Desde ahí, ¿cómo podemos nosotros empezar a plantear nuestros recursos? Es decir, el 258 es un recurso, no es un recurso. ¿Será bueno para la defensa? ¿Es admisible o no para la defensa en este tipo de circunstancias? Vamos a ir pasando por los aspectos de definitividad, porque a veces, y como se entiendan la procedencia, por ejemplo, la revocación, pudiéramos estar en un gran problema. ¿Cómo saber si al final del día nos van a admitir nuestro amparo indirecto si no teníamos conocimiento de la aplicación de la posible revocación? Porque si la misma resultaba procedente y nosotros ya estamos en un amparo indirecto, pues entonces vamos a estar un poquito perdidos por ahí. Una vez que dividamos esta parte y que digamos, ok, recursos, nominados, innominados, ordinarios, extraordinarios o juicio de amparo, vamos a entender cuáles son los requisitos de procedibilidad, cuáles son los requisitos de fondo y al final del día, cómo deberíamos de tenerlo en nuestra mente para empezar a argumentar en audiencia con la finalidad de que ante un promedio de bateo bajo en las primeras instancias tengamos la oportunidad de obtener una mejor respuesta posteriormente en esta segunda instancia o tercera. Concluyo diciéndote aquí, porque efectivamente es mucha información, que para bien o para mal, déjenme comentarles que en materia penal pareciera por ahí ser, salvo que esté equivocado o en algún otro lugar, que si hablamos de fondos, normalmente nuestra presunción de inocencia significa que en primera instancia ante la duda te condena. Lo que quiere decir que la fuerza real en circunstancias, sobre todo de fondo, está en los recursos. Entonces, imagínate si no es trascendental el conocer los mismos, mi estimada maestra. Así es, pues ahí está un poquito. Recuerden que estamos hablando ahorita de lo que va a ser el primer curso que va a impartir mi querido Arturo y que arranca este próximo jueves y del cual solamente tenemos 3 lugares presenciales y podrán inscribirse de manera virtual. Arturo, de Ay, las perdóname, preguntas Cris, más algo muy importantes. importante. Eh, Acuérdense que están fresquecitas las reformas al 467, es decir, las nuevas causales de apelación. Todas esas nuevas causales de apelación se van a analizar. ¿Ok? Ya, ahora sí, perdón. Perfecto, pues ahí está. Y otra cosa importante, Arturo, y que sabes que es de mucho interés, el foro jurídico de INDECAT, sabes que lo conforman en su gran mayoría el abogado postulante, el abogado que está todos los días en el campo de batalla, por decirlo de alguna manera. Arturo, de las preguntas así como o dudas, inquietudes que tienen es cuando en el temario se estableció la cuestión de el amparo, contra orden de aprehensión, contra la comparecencia, citación, pero sobre todo el auto de vinculación a proceso, que es como que un gran tema. Se va a trabajar desde la perspectiva de cómo, desde la estructura, cómo elaborarlo, toda esa parte, cómo se va a trabajar la parte práctica, que es lo que ellos quieren saber. Está apagado tu micro. Para cada uno de los temas que vamos a ver, de los recursos que vamos a analizar, tengo planeado dar un espacio para que sea como un mini taller, es decir, ya sea en el pizarrón o en la pantalla, o estoy pensando que es más ágil si en la pantalla o repartiendo, ya lo veremos, pero vamos a poner espacios en blanco para ir redactando cada uno de los recursos y en el caso, por ejemplo, del amparo, por supuesto que va a ser importante porque vamos a tener que tocar temas de fondo, porque sabemos que si no
Muchas veces hemos platicado de esta parte, mi querida Cris, nada más la quiero dejar ahí, que si existe el amparo penal o que si existe el amparo laboral o que existe el amparo fiscal, pues ahora sí que pónganme ahí abajito que bajo mi responsabilidad, por Dicho supuesto por que sí Arturo existen. Castañeda, porque luego me regañan a mí. Sí, por supuesto que sí existen, porque vamos, lo he dicho en un sinfín de ocasiones. Tú dominas el amparo, perfecto. Como lo dominas al mismo tiempo, es decir, en esa semana te vas a aventar una demanda de amparo laboral, agraria, fiscal y penal. Si es así, pues mis respetos y existirá el amparo en general para ti, porque eres un todólogo desde el punto de bueno vista de la palabra, alguien que tiene conocimiento de varias materias. Pero si no es así, ¿cómo vas a redactar un concepto de violación? ¿Cómo vas a esgrimir un agravio sobre el fondo de una materia penal si no dominas esa parte? Por supuesto que la idea es conocer las reglas que se manejan en el amparo, pero para ello requieres al especialista en cada área. Así es, así es. Yo creo que es complicado ser, mm, diría un buen amigo y también tú lo conoces muy bien, diría mi querido doctor Iván Seferín. Es bien complicado decir que somos expertos en una materia, somos especialistas en determinadas áreas, ¿no? Entonces, como que es muy complicado, o al menos para mí, decir que puedo realizar un amparo en cualquier materia, ¿no? Porque necesitas conocer de fondo primero la materia en la que lo vas a desarrollar. Entonces, ahí está, esto es un poquito de lo que se va a estar desarrollando este gran curso intensivo de recursos y amparo en materia penal con mi querido Arturo Castañeda. Son 4 sesiones, jueves 8, martes 13, jueves 15 y jueves 22, de las 17:30 a las 21 horas. Son 4 sesiones intensivas en donde se va a estar trabajando y les recuerdo nada más porque se va a cerrar el registro en cuanto se completen esos 3 lugares, que todas las demás inscripciones podrán ser de manera virtual, pero están conectados en tiempo real en la clase y de igual manera pueden participar en el momento que se está impartiendo la clase. Entonces, los invitamos a inscribirse, además de que es un costo súper accesible para ustedes. Y bueno, esto es por cuanto hace a este gran curso de amparo en materia penal. Pero ahora, mi querido Arturo, traemos ya este gran proyecto que surgió a raíz precisamente de la publicación de tu libro de estructuras de la dogmática penal mexicana, y que traemos este libro de teoría del delito precisamente en donde se va a retomar ya podemos decir que segundo diplomado, en donde vas a estar trabajando, Arturo, de la mano del libro, y que vamos a estar, se tienen planeadas las primeras, digo las primeras porque resulta que después siempre se amplían los diplomados con mi querido Arturo, se tienen planeadas, fíjense, las primeras 16 sesiones para arrancar con mi querido Arturo. Ahorita él va a platicar cuál va a ser ahora la metodología, la dinámica en este segundo diplomado de este gran libro, y que se va a estar trabajando de manera híbrida también. Yo les aconsejo, y de verdad, todos los que tengan la oportunidad de acudir de manera presencial, este gran diplomado se va a estar impartiendo en la sede de INDECAC de la Ciudad de México, también en la Colonia del Valle. Este seminario va a ser todos los días martes a partir del día 20 de febrero, de las 18 a las 21 horas. Están programadas las 16 primeras sesiones. Entonces, pues mi querido Arturo, nos diste un temario y eso que trataste de resumirlo para la cuestión de publicidad, porque estoy seguro que va a ser desarrollado mucho más amplio este temario, ahí lo tienen. Esos son solamente unos cuantos temas, nada más para que ustedes tuvieran como algunos puntos medulares de lo que se van a estar trabajando en estas 16 sesiones. Imagínense, trae temas como el concepto de delito en México, estructura del delito en el sistema acusatorio en México, elementos positivos, negativos, análisis de conducta para vinculación a procesos, sentencia, formas para excluir el delito desde la tipicidad, formas para excluirlo desde el injusto penal, formas para excluir la culpabilidad, tentativa idónea, inidónea, delito imposible, todos esos conceptos de mi querido Castañeda. La pauta, fíjate, aquí hay un punto bien interesante, pauta dogmática para fiscales y asesores jurídicos. Estos solamente son algunos puntos relevantes que se van a estar desarrollando, pero sí me gustaría que comentaras con ellos cuál es hoy la diferencia con este nuevo curso, también con el libro, porque ya tenemos la primera generación, por decirlo de alguna manera,
con este segundo, pero sobre todo la gran bondad que muchos van a poderlo tomar de manera presencial. Y creo que desde ahí, Arturo, ya hay un cambio importante. Completamente, estamos en lo mismo. Fíjate, Cris, ¿cuántos ponentes han pasado por INDECAJ? Que son magistrados, que son jueces, que son Fiscales. abogados defensores, fiscales. ¿Recuerdas uno, uno solo, mi querida Cris, que haya dicho que la teoría del delito ya no se requiere en nuestro sistema penal acusatorio mexicano? Yo la verdad no recuerdo uno solo. Absolutamente todos coinciden en que el fondo de nuestro sistema es absolutamente la teoría del delito. Entonces, imagínate la importancia que tiene el analizar precisamente todos y cada uno de los elementos del delito y de la forma de intervención en cada una de nuestras audiencias. ¿A qué voy con esto? Voy a tratar de ir respondiendo las preguntas que hiciste, que son varias. Primero, ¿qué, qué hay de diferente entre el primer curso que se llevó y este nuevo? El libro, tuvimos la oportunidad por ahí de sacarlo en conjunto por ahí de abril de 2021, me parece. 2021, fíjate. 2022, 2023, ¿no? Ya casi 2 años de esta parte en la que yo mismo he podido ir utilizando toda la información que está ahí, no solamente en sesiones, sino en audiencias, en conferencias, en pláticas informales y formales. La cantidad de ejemplos que traigo en la cabeza, independientes a los que están plasmados en el libro y que se desprenden de la práctica, pues es bastante grande. Entonces, imagínate que tengamos la posibilidad, como siempre digo, de tener un libro y que mientras lo vayamos analizando, enfrente tengamos a la persona para preguntarle, oye, ¿y esto de dónde salió? ¿O de qué parte de tu mente salió? ¿O dónde existe? ¿O dónde debiera existir? Entonces, por supuesto que el temario es el propio índice de la obra. También es importante que sepan que algo sigue igual y algo cambia. Lo que sigue igual es que la metodología que yo he confirmado que funcionó es ir leyendo cada parte del libro en el grupo e ir explicándola, contestando dudas y poniendo ejemplos de lo que puede suceder en audiencia. Fíjate cómo lo que viene ahí en el temario en cuanto a ver, ¿cuántas formas existen para excluir el delito desde la conducta? ¿Cuántas formas existen para excluir el delito desde la tipicidad? ¿Cuántas formas en realidad existen para excluir un delito? Pero al mismo tiempo, ¿cuántas formas tiene la Fiscalía para la acreditación del mismo? Y que podamos contrastar esta parte y hacer honor a todos y cada uno de los ponentes que yo he mencionado que coinciden absolutamente en que no hay sistema penal acusatorio mexicano sin parte sustantiva y dogmática. Entonces, imagínate la ventaja que van a tener cada uno de ustedes, cada uno de los operadores cuando estén sentados en las audiencias, si ya dejamos esta parte atrás de lo que yo llamo la urbanodogmática, ¿no? De estar preguntándonos, bueno, ¿y el delito tiene 3 elementos? ¿O tiene 4 elementos? ¿O tiene 25 elementos? Espérame tantito. Vamos a empezar a analizar una cosa. Uno, el número de elementos hace que cobre importancia el estudio del concepto de delito en la práctica de las audiencias? Si la respuesta es sí, como lo es, entonces debemos de dominar cada uno de los elementos que tengan en el delito. Y fíjense, y tú lo has visto, si tan solo habláramos ahorita del primer elemento, nos llevaríamos horas, horas y horas. Imagínate todo eso presencialmente, estarlo platicando, pudiendo cuestionar, que me puedan poner sus ejemplos, qué dudas tienen, qué ha vivido en las audiencias, qué dice un juez, qué les dice el amparo, qué les dice un magistrado. Y además con la experiencia que ya afortunadamente he tenido a lo largo de las fórmulas que están planteadas en el libro, ir acomodando las diferentes materias.
Porque si te fijas, aquí sí, puede haber un delito que surja de alguien que tiene un problema en un asunto familiar, pero puede haber un delito que surja de alguien que tenga en un asunto agrario, en un asunto fiscal, en un asunto civil, en un asunto de servidores públicos, en un asunto de trata de personas, etcétera. Entonces, fíjate cómo todo esto, y con eso termino esta parte, va pensado absolutamente en que cuando los operadores estemos en nuestra trinchera de la izquierda o en nuestra trinchera de la derecha, ¿no? Que es la mayoría de los casos, espero que no vayan como testigos o que vayan en alguna otra de las banquitas, podamos ir escuchando lo que dice la fiscalía. O si somos fiscales, preparar nuestra pauta dogmática y comprender mucho más allá de las simples palabras para ver esta parte en lo que yo siempre les digo que es como la matriz jurídica, la matrix jurídica, en donde vamos a poder tomar nuestro bisturí de la dogmática y poder demoler quirúrgicamente exactamente con técnica adecuada el punto que nos interesa. Entonces, este curso va precisamente para ya estar completamente seguros de qué es lo que tenemos que hacer en una audiencia en el sistema penal acusatorio mexicano y dejar ya esas cadenas que nos atan y que solamente nos dan inseguridad jurídica, mi querida Cris. Así es, y bueno, pues es importante recordarles para todos los que estén interesados, ahorita, y esto sí quiero aclararlo, eh, de lo del libro digital, no tenemos el libro en digital. Preguntaban, Arturo me manda un mensaje, ¿es necesario tener el libro de la dogmática penal mexicana para la cuestión de estar inscritos en el curso? A ver, yo diría que no es necesario, porque si ya están ahí, pues yo les puedo llevar uno y lo leen, no pasa nada. O sea, yo llevo el mío y quien no tenga libro, pues lo lee. Pero la parte de las notas tendrían que hacerlas ustedes en cuadernos aparte. Es todo. O sea, no quisiera eh, decir, no, es que sin libro no, porque pues parecería que quiero los poquitos que faltan, ¿no? Que ya se acaben. No, no es la idea. Entonces, si alguien me dice, no, pues sabes qué, no tengo libro, no puedo tener el libro, pues no es necesario que vayas con tu libro. Ya les prestaré yo uno ahí. De hecho, el curso está ofertado, ojo, sin el costo del libro y solamente si ustedes quisieran el libro se puede adquirir y evidentemente tenemos envíos a toda la República para los que quisieran tomarlo virtual. Y mi querido Arturo, dentro de estas cuestiones del curso, tenemos aquí varios de tus alumnos conectados. Mi querida Pilar estuvo en el diplomado pasado. Ahorita que lo vas a hacer de manera presencial y que se van a estar trabajando todos estos temas, hay unas preguntas, fíjate, ¿cuáles serían las principales? Dice, ¿cuáles son las principales diferencias o similitudes entre la dogmática penal mexicana y la dogmática penal de otros países o sistemas jurídicos? Bueno, ojalá y todos preguntaran eso, pero sobre todo, y ojalá y a todos nos quedara clara esa parte. A ver, obviamente nos llevaría mucho tiempo tratar de explicarlo desde el principio y quiero, como siempre, tratar de ser muy práctico. Estamos acostumbrados desde la universidad a que nos digan sujeto A, o ya ves que ahora les ponen letras o números o lo que sea. A mí me gusta llamarlos como sujetos porque pues estamos hablando de posibles sujetos activos o pasivos, ¿no? Pero sujeto A no evita la comisión de un suicidio. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Y entonces empiezas a platicar que te da la víscera desde lo que viviste, desde lo que leíste en un libro español, desde lo que leíste en un libro alemán. Ah, por cierto, perdón, voy a hacer un paréntesis porque bien tiene relación con la pregunta, ¿eh? Me gustaría implementar una cosa en el curso que ya le he venido pensando. Cuando toquemos esta parte, ¿cuáles han sido los grandes casos resueltos en otros países que utilizan los maestros en la universidad, en las maestrías y en los doctorados? El famoso aceite colza, los famosos pinceles de pelo de pluma de cabra. En México, lo que pasó en el ABC,
lo que pasó en el famoso News Divine, lo que pasó en una discoteca, ya creo que es bastante vieja, que se llamaba El Lobombo, lo que pasó en los aspectos de las guarderías, etcétera, etcétera, para poder entender cómo resolveríamos un asunto desde el derecho penal comparado y cómo vamos a resolver un asunto desde la dogmática penal mexicana. Con esta parte la cierro y trato de aterrizar la pregunta, la respuesta respecto a la pregunta que me hicieron. ¿Cuáles son las principales diferencias y similitudes que tenemos en teoría extranjera y en teoría aplicada? Muy sencillo. Cuando el legislador toma una teoría de un sistema, no de un país, porque luego muchos me dicen, ven, les digo, o sea, hablo de una cosa y empiezo a hablar de otras cosas, pero ahorita me regreso. Luego muchos me dicen, es que cómo es posible que hables de una teoría extranjera, pues si en México somos unos copiones, toda nuestra teoría es alemana y española, ¿cómo me dices que una teoría extranjera? No, a ver, reformul. Siempre reformulado, pero para que quede claro. Cuando hablo de una teoría extranjera, no hablo de una teoría extranjera nacional, hablo de una teoría extranjera al sistema mexicano. El sistema mexicano tiene ya en su propia normatividad bien establecida qué tipo de delitos se van a perseguir con teoría finalista, qué tipo de delitos se van a perseguir con teoría funcionalista y qué tipo de delitos se van a perseguir con teoría eh, causalista, entre comillas, que esa ya de alguna u otra manera está erradicada, pero muchos la confunden y la empiezan a utilizar en el auto de vinculación a proceso. Las similitudes y las diferencias pueden llegar a ser tantas como conceptos dogmáticos tengamos en nuestro código penal, en la propia Constitución, en las normas penales y en la jurisprudencia. Precisamente por ello es que de lo que nos vamos a dar cuenta es que cuando alguien me dice, sujeto A no evitó la comisión de un suicidio, vamos a verlo desde el punto de vista funcionalista y me empiezan a tener una teoría de, es que hay que ver el rol del sujeto. Si este sujeto efectivamente tenía un rol, ya les he dicho muchas veces, en México nada más los roles de Canela Bimbo. Y se los pongo así para que se lo aprendan. Porque cuando nosotros estamos en la audiencia y queremos aterrizar, por ejemplo, esta parte de los famosos roles, fíjense bien, primera pregunta, ¿de quién sería la carga de la prueba de acreditar que el sujeto tenía un rol en específico? Si la carga de la prueba es de la defensa, entonces ya tenemos la primera diferencia en las teorías extranjeras y mexicanas. Porque nuestra Corte mexicana ha señalado perfectamente que en la presunción de inocencia, la carga de la prueba es solamente para el Ministerio Público y no existe la carga dinámica, ni la carga reversible. Ni es cierto eso de que en los delitos fiscales se revierten, ni que en el incumplimiento de obligaciones alimentarias se revierte, y que hay algunos casos en donde se revierte. Esto es una norma constitucional absoluta, que no choca además con absolutamente ningún tratado. Entonces, imagínense, para ir cerrando, mi estimada Cris, que nosotros tuviéramos la oportunidad de analizar un mismo caso desde diferentes mentes aterrizadas en diferentes obras. Entonces, el juez tendría que optar por qué autor le convence más. Y estaríamos hablando de algo completamente irreversible para nuestro sistema. Cuando a mí me digan que un juez, un magistrado de la sala y posteriormente un magistrado de colegiado van a poder tener la oportunidad de diferir respecto de la solución de un asunto, del mismo asunto, dependiendo de la teoría que opten, una de dos. O ya vamos a tener de verdad, aunque digan que algunos sí lo son, semidioses en esos asuntos, en donde no se les va a poder cuestionar absolutamente nada, o vamos a estar cayendo en una de las inseguridades jurídicas más grandes que pudieran haber existido. Por eso, lo que yo les ofrezco es analizar precisamente cuáles son esas diferencias y similitudes, que son muchísimas, y saber cuáles podemos utilizar en audiencia. Porque una cosa sí les digo, afortunadamente, afortunadamente, salvo por ahí un colegiado,
de Puebla y otro de un específico magistrado que sabemos que le gusta una teoría que es inaplicable, cuando esto ha llegado a la corte, normalmente siempre se dice no a esas teorías de sistemas extranjeros. El riesgo, por más pequeño que parezca ahorita, es que ese núcleo de personas vaya creciendo sin darse cuenta que están poniéndose una autotrampa, un famoso harakiri. Entonces, como lo ves, mi estimada Cris, son temas muy técnicos que puedo esbozar un poquito para que nos demos cuenta de la importancia práctica, pero por supuesto que la principal importancia de estos aspectos es que no pueda jugarse con las reglas, que no puedan irse acomodando cuando el juego ya está empezado. Las reglas deben de realizarse o deben de analizarse o deben de tomarse desde antes de que comience. ¿Cómo ves esta parte, mi estimada Cris? Pues muy interesante, Arturo, mucho que poner en práctica, que aprender y también mucho que corregir, porque yo creo que tenemos muchos vicios dentro de la práctica profesional. Y bueno, no sé si nos permitas para todos los que están conectados dentro de la plataforma de Zoom y también a los que nos están siguiendo a través de Facebook Live, si tienen alguna pregunta respecto de este segundo curso, este gran curso de estructuras de la dogmática penal mexicana. Recuerden que está programado ahorita de inicio para 4 meses. Son 16 sesiones. Las sesiones arrancan el martes 20 de febrero. Entonces, es importante que sepan que de manera presencial tenemos acceso a 30 lugares y los demás tendrán que inscribirse de manera virtual. ¿Sale? Entonces, no sé si alguno de los que están conectados quisiera hacer alguna pregunta respecto de este segundo curso. ¿Pueden activar su micro, Naye? Listo, maestra. Perfecto. No sé si de los compañeros que están conectados, alguno quisiera hacerle alguna pregunta al doctor Arturo. Ay, te siento raro decirte el doctor Arturo. Fíjate, Cris, en lo que se animan, el famoso caso, ¿no? Es que una persona obligó a otra, vamos a decir, alguien formaba parte de una banda delictiva, una organización delictiva, ¿no? Y posteriormente una de las personas se quiere ya salir de ahí y le dicen, ok, salte, pero como condición para que te salgas vas a tener que realizar el último trabajito. No, pues que no quiero. Ah, pues si no quieres, entonces vamos a matar a toda tu familia, etcétera, 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 ¿no? Fíjate cómo el analizarlo desde una mente completamente sin conocimiento de derecho penal, analizarlo desde una mente de un derecho penal español, ¿no? Que es donde más diferencias hay, más que en el alemán, ¿eh? Eh, y otra mente desde tu ley, tu constitución, tu jurisprudencia, tu idiosincrasia, tu estatus, lo que ha sustentado las normas y demás, te va a llevar a diversos escenarios. Esos diversos escenarios, nosotros podríamos empezar a platicarlos, así como si estuviéramos tomando el tecito, desde, bueno, lo que pasa es que este sujeto fue obligado, fue coaccionado, hay una vis compulsiva, no hay que sancionarlo, no, lo que pasa es que por acá te explican que debió de haberse incrementado un riesgo y ese riesgo debió de haberse concretizado en el resultado y debió de haber inclusive dañado ese ámbito de protección de la norma. Y posteriormente, si lo ves desde acá, te van a decir, bueno, pero es que tenemos que analizarlo desde una causa de justificación o desde una causa de inculpabilidad. Imagínate que tengamos la oportunidad de analizar todas esas posibilidades, abrirlas, diseccionarlas y poder entender por qué se dice una u otra cosa. Es que de verdad, Cris, cuando pasa eso y cuando estás en una audiencia, cuando estás en un debate, la información entra de una manera tan distinta que tienes la capacidad de poder ver, como si estuvieras viendo aquí en la burbujita, como no sé los que les gusta ven la del Good Doctor, como si estuvieras poniendo aquí en la burbujita y saber exactamente qué información es la que debes de utilizar. Entonces, de verdad, inscríbanse porque si hay algo que nos ha interesado a la maestra Cris, a Indecag y a mí desde un principio, es no dar un curso por dar un curso, es hacer un impacto en el sistema y además debe ser un impacto benéfico.
créanme que el estar alejado de esta información, lo único que produce es como aquellos que dicen que son apolíticos, que no es lo mismo ser apartidista que apolítico, y que creen que ya con eso tienen solucionado todo porque no participan en absoluto, no hay un interés en absolutamente nada. Eso es lo mismo que está sucediendo en las audiencias. Si no hay interés, si la mayoría no debatimos con técnica, va a seguir sucediendo, no puedo decir lo que queramos o lo que no queramos, sino aquello contrario a la verdadera eh, tranquilidad y certeza legal. No sé si alguien se animó por ahí, mi querida Cris. No sé si alguien de los que están conectados vía Zoom tenga alguna pregunta para el doctor Arturo Castañeda. Por favor, pueden activar su micro. Pónganme ejemplos, pónganme preguntas, lo que ven ahí en internet, las dudas que tienen de que si sujeto A hizo esto, que sujeto B tiene esto, cómo se soluciona. Hay tantas cosas de las que podemos platicar y tanto impacto que tiene. Anden muy callados, ¿eh? ¿Por qué no aprovechan que tienen ahorita el doctor Arturo para que le puedan preguntar? Todos aquellos que han estado en la membresía, que han entrado a Ahí los está. cursos. El licenciado Miguel Ramírez puede activar su micro, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. A ver, doctor, mi querido doctor Arturo No, Miguel, Castañeda, adelante, gusto en saludarte. igualmente. A ver, esto que le voy a plantear es muy reciente, ¿eh? Claro, Me llevé un amparo administrativo, pero la materia era derecho administrativo sancionador. sancionador, Entonces, pues son aplicables, como ya lo ha mencionado la Corte, los principios del derecho, ¿verdad? Tanto la tipicidad. sustantivos como adjetivos. Entonces resultó que este juez, de manera muy simpática, agarró y le creyó todo lo que dijo la autoridad administrativa, en este caso el Instituto Nacional de Migración. No lo cuestionó en nada. Y yo le decía, oiga, pero no, tiene que demostrarlo. Y en una de esas me contesta, no, que la carga de la prueba me correspondía a mí. Así, y negó el amparo. Entonces, con lo que acabo de escuchar, es impactante porque inclusive yo le manejé eso, oiga, no es que la regla es y constitucional, ya es constitucional, la regla es del que acusa, está obligado a probar, no porque lo diga la autoridad administrativa y el acto administrativo goza de presunción ¿cómo le llaman? De veracidad, ya, pues si no está hablando Dios. Entonces tenemos una grave falla en nuestro aparato judicial federal, sobre todo en el amparo, con varios jueces. Este hombre acaba de ser nombrado, por cierto, para mi mala suerte me tocó un juez que acaba de ser nombrado por el presidente y le puso un calificativo bastante horrible, no voy a decir nombres, pero el que vea las mañaneras o lea las noticias sabrá a qué juez me refiero. Este, pero de verdad que este juez es horrible, es increíble, que nada más porque lo dijo la autoridad, ya, es bueno, y que a mí me tocaba desacreditarlo. Le dije, oiga, pero si se está jugando un derecho que ya tiene, que ya adquirió esta persona, ¿cómo es posible? Entonces, yo estoy de acuerdo con usted. Es aplicable en esa parte también el derecho penal, bueno, las garantías del derecho penal, ¿cierto o falso, doctor? Mira, sí, no, o sea, me encantaría darte aquí completamente la razón. No soy especialista en derecho administrativo, pero por supuesto que muchas de las carpetas de investigación a veces surgen del derecho administrativo sancionador. Y como no me gusta hablar, y lo sabe mi querida Cris, así de, no, esto yo creo que sí, por favor, eso es algo que vamos todos, me incluyo, a aprender en el curso. Nunca. Los que decimos yo creo, y miren que a veces se me escapa, ¿eh? Y por supuesto que no somos expertos, y eso ya quedó claro, no podemos ser expertos de todo, pero desde la forma en la que hablamos, ya se conoce la técnica. Es decir, cuando digamos algo es porque podemos estar equivocados, pero al menos estamos convencidos de nuestro sustento jurídico. Entonces, te voy a compartir, tengo aquí unas carpetas, en lo que ibas platicando, la iba buscando. Fíjate cómo el derecho administrativo sancionador, en efecto, cuenta con las bondades del derecho penal,
pero hay ciertos límites. Por ejemplo, la bondad en específica son lo que le llaman la tipicidad normativa del derecho administrativo sancionado. Pero por ahí hay una jurisprudencia, aquí te la pongo, que es materia administrativa, es jurisprudencia y es de la 10ª época, que nos señala que la presunción de inocencia, en su vertiente de regla probatoria, sabemos que existen 3 vertientes de la presunción de inocencia. Otra cosa que vamos a ver, porque muchos hablamos de presunción de inocencia como si fueran chocolates. Regla probatoria, estándar probatorio y trato procesal. Y regla de trato. La regla probatoria, que es la carga de la prueba, que está en nuestro artículo 20 constitucional, fracción 5, y que además está en el 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales y además está en el 406, me parece, no sé si antepenúltimo o penúltimo párrafo, solamente es aplicable de manera tajante en derecho penal, porque desafortunadamente la Corte ha considerado que en materia administrativa, así como en otras materias, sí existe la bendita carga reversible de la prueba. Entonces te lo dejo aquí, pero básicamente fíjate cómo se dijo que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el principio de presunción de inocencia en su vertiente de carga probatoria es inaplicable en el procedimiento de responsabilidades resarcitorias. Por supuesto que habría que analizar tu caso, habría que señalar, habría que analizar cuál era el concepto de violación. Bueno, primero cuál era el acto reclamado, luego cuál era el concepto de violación y demás. Pero simplemente para un análisis te dejo ese criterio para que lo puedas checar. Igual y es aplicable a tu asunto y por ahí te quisieron dar la vuelta, ¿no? Pero agradezco mucho lo que comentas, Miguel, porque si nosotros pusiéramos como ejemplo que la parte del derecho administrativo sancionador, como tiene algo poquito de penal o tiene algunas garantías, sobre todo en la tipicidad, debe de aplicar o debe de utilizarse según nos convenga también para el derecho penal, lo aprovecho para responder la pregunta que me hicieron hace ratito. Imagínate entonces que todas esas teorías y todas esas cargas las utilicemos como se nos dé la gana, como queramos, mi estimado Miguel. Entonces, por supuesto, si tienes alguna otra inquietud en la que con gusto, y lo saben los que me conocen, un mensajito por Facebook, nos llamamos por teléfono, te puedo dar mi opinión, pero creo o me parece que el fundamento de la autoridad en el derecho administrativo resarcitorio va por el lado de que el 20 constitucional es exclusivo para derecho penal y que por ahí del 40 al 49, 50 y poquitos, que nos habla de derecho administrativo, no tenemos establecida una forma de presunción de inocencia. Bien o mal, por supuesto que a debatir. Pero ahí está la tesis, ojalá y más o menos haya comprendido yo por dónde ibas y que te sirva, que te sea útil. Sí, doctor, gracias, es muy útil. Ya nada más, un último comentario. La presunción de inocencia es un principio convencional. Lo encontramos en este de la ONU de los derechos civiles y políticos, por ejemplo. Ahorita es el primero que se me viene a la mente. Y entonces es un derecho convencional. Si no es aplicable tan constitucionalmente, sí es convencional, porque ahí sí no hace distingos, ¿no? Fíjate, Entonces, Miguel, en ningún, sí, a ver, que por eso me gusta que hablen ustedes, porque es bonito saber su conocimiento, su experiencia y toda esta parte. Fíjate, Miguel, que eso es uno de los puntos que más vamos a tocar nosotros en nuestro curso. ¿Por qué te lo digo? Fíjate cómo vienen aspectos desde los tratados o desde las convenciones, en donde hay un filtro, un filtro. Por ejemplo, Convención de Belém do Pará, ¿no? Y entonces todos empiezan a utilizar la convención para el aspecto de beneficio en los tipos penales en contra de la mujer, su protección, lo que se debe de hacer, etcétera. Y ahí va el Estado mexicano y pone hasta el final. Pues yo me adhiero, la ratifico. Pero en realidad, cuando hace eso, en todas las ocasiones se hace sin reservas. ¿Por qué te lo planteo? La presunción de inocencia que está en una convención
tristemente, mi estimado Miguel, cuando ya pasa por a veces triste y a veces no tan triste, cuando ya pasa por el filtro del legislador para volverlo un derecho nacional, en materia penal, no administrativa, ni civil, ni absolutamente ninguna otra, en materia penal, muchas ocasiones muta o cambia tan drásticamente que el concepto convencional deja de ser constitucional. ¿A qué voy? Ya sabemos que hay por ahí un 239 del 2000, 293 del 2011, sabemos que está lo de la sentencia de la prisión preventiva oficiosa y demás. Pero con esto termino. Cuando el concepto de presunción de inocencia pasa por el filtro y llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte dice, pues sí, la presunción de inocencia puede ser muy bonito y puedo tener 20,000 vertientes, pero aquí, para nosotros, la presunción de inocencia solamente tiene 3. Entonces, eso que dices es muy importante porque debido a que la materia que estás manejando no es penal, sino administrativa, vas a poder utilizar hasta cierto caso, supongo, lo tienes en mente, algún mecanismo de control de convencionalidad, ¿no? Ya sea, en este caso, como estás ante los tribunales federales, que no será difuso, ¿no? Sino será la parte dura del control convencional, el control formal, no el difuso, y podrás tratar de manejar esta parte y decir, oye, pero si convencionalmente la carga de la prueba para todas las materias en donde hay una sanción por parte del Estado debe de dársele a quien acusa y no a mí, entonces lo que están haciendo es inconvencional. Pero, nada más para materia penal, ese concepto convencional de presunción de inocencia, mi querido Miguel, si lo quisiéramos aplicar, si hubiera algo que nos conviene o que no nos conviene, nada más en materia penal, aunque convencionalmente fuera una cosa, aquí sería una cosa completamente diferente. Termino diciéndote que de algo platicamos mucho en un curso, en un diplomado que hubo de ORPI, precisamente, en donde mucho se decía que cuando se hablaba de lavado de dinero, la Convención de Palermo y la Convención de Viena decían que solamente debía de utilizarse para los delitos de terrorismo, narcotráfico, trata de personas. Pero estuvimos analizando un amparo en donde se decía esta parte. Oye, está muy bonito en la convención, pero cuando entras a derecho penal duro, no procesal, procedimental, por supuesto que sí, control difuso, control formal, todos los que quieran. Pero cuando entras a derecho penal sustantivo, deja de tener valor ese concepto que se convierte en una teoría del delito inaplicable. Y a lo mejor a muchos en algunos casos no nos gustará, pero ese filtro es precisamente lo que te va a dotar de cierta certeza. Entonces, afortunadamente estás por ahí en el área administrativa sancionadora, quizá puedas aplicar este control convencional difuso o formalmente duro, y bueno, pues que tengas ahí parte de esto con ese gran comentario que haces al final. En penal no podría pasar, pero en administrativo, pues ahí tienes esa salida. Muchas gracias, doctor, como siempre, tan claro, tan atinado y sobre todo tan conocedor de su materia. Muchas gracias, doctor, le mando un abrazo. No, hombre, Miguel, al contrario, gracias a ti por la pregunta. Muchas gracias, Arturito. Hay 2 personas más con la mano levantada, nada más rápidamente. Miguel Ángel Reina Gaitán en Facebook dice, ¿qué corriente sigue el Código Nacional de Procedimientos Penales? Bueno. ¿Cómo se llama? Miguel Ángel Reina Gaitán. Otro Miguel. Miguel Ángel. Muchísimo gusto, Miguel Ángel. Ojalá puedas prender tu micrófono. Voy a tratar de no extenderme rápido. No, él está en Facebook. Ya. Ok. Bueno, no pasa nada. Te hubieras metido para acá. Voy a tratar de adivinar un poquito a dónde vas. Me vas a decir seguramente que el 487 penúltimo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales elimina el causalismo. Y me vas a decir también posteriormente que has escuchado que el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales implica que existe un funcionalismo. Y te voy a contestar muy rápidamente. Diga lo que diga el Código Nacional de Procedimientos Penales, y por cierto, esto va a ser materia del Congreso de los 10 años del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde el tema que nos tocó es, ¿existe teoría del delito o corrientes en el Código Nacional de Procedimientos Penales?
Bueno, para los que están aquí, pues voy a adelantar. No. Ni teoría del delito, ni corrientes, ni absolutamente nada de eso. Porque como lo vamos a analizar, aunque pudiera desprenderse un aspecto funcionalista del segundo y la inexistencia absoluta del causalismo del 487, las únicas corrientes en el derecho penal sustantivo te las van a dar tu Código Penal y tu jurisprudencia. Por eso es tan triste que las jurisprudencias, que por cierto muchos dicen ahora, cuando estés en una clase y escuches al ponente hablar de jurisprudencia, salte corriendo de ahí, porque lo que ya tenemos en México son precedentes. Oigan, qué mentira tan más grande, ¿eh? Nada más falta leer el 292 de la Ley de Amparo para saber que la jurisprudencia sigue existiendo en México. Nada más que existe jurisprudencia por precedentes, por contradicción y en su caso por reiteración, que por precedentes pues ya sabemos que es con un solo criterio, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Es muy triste darse cuenta de los criterios poco atinados de los tribunales colegiados y a veces de la Suprema Corte, porque es más, la Corte tiene una jurisprudencia que te dice cómo hacer jurisprudencia. Y la jurisprudencia no es llenar los vacíos inventando, es interpretar exegéticamente lo que se desprende de tu legislación. Entonces, si quieres una respuesta, me parece que el Código Nacional de Procedimientos Penales, aunque en un principio su intención fue ayudar para después homogeneizar todos los demás códigos penales de la República, porque no había un consenso político, en realidad, aunque el legislador quisiera haber plasmado un funcionalismo, en derecho penal mexicano no hay un funcionalismo absoluto. Hay tipos penales que se resuelven con funcionalismo, otros con finalismo y otros con una mezcla de los dos. Pero no hay una corriente absoluta. Y cuando hablo de funcionalismo, aunque ya los tenga hasta acá, no estoy hablando de teoría de la imputación objetiva. No es lo mismo. Oye, pero es que se nutre. Sí se nutre, sí se nutre, pero no es lo mismo. Hablar de funcionalismo es una corriente sociológica. Y hablar de criterios de imputación objetiva tendríamos que saber qué autor les gusta para poder platicar de eso. Espero que haya quedado respuesta a esa pregunta. El 2 pareciera que es funcionalista, el 487 pareciera decirnos que ya no hay causalismo, pero en realidad, aunque así lo dijeran y esa fuera su intención, ninguna es dominante. Ninguna es dominante, porque va a ser tu Código Penal y la jurisprudencia la que te diga que hay dos teorías, que es funcionalismo y finalismo, una mezcla entre ella para los delitos culposos y un poquito de causalismo, desafortunadamente, en el auto de vinculación a proceso, que es lo que debemos ya eliminar. Ahí está, y mi querido Arturo comentaba al respecto del cuarto Congreso Nacional de Operadores del Sistema de Justicia Penal, en donde evidentemente va a tener una participación importante, mi querido Arturo. Ese congreso se va a desarrollar el sábado 9 de marzo y domingo 10 de marzo, y precisamente mi querido Arturo va a estar hablando del tema de teoría del delito en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ahí los invitamos. Este cuarto Congreso Nacional es a 10 años de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de igual forma lo tenemos en ambas modalidades, en presencial y en virtual. Ya en nuestra página o en los grupos ya tienen toda la información para inscribirse al cuarto Congreso, y en donde tenemos muchísimos, de verdad, ponentes que van a estar participando con nosotros durante 2 días. Y bueno, vamos a concluir con estas dos últimas preguntas. Adelante, licenciado Ramón Martínez, por favor. Sí, A muchas Ramón creo que lo gracias. ubico bien. Sí. ¿Cómo está, Ramón? Doctor Arturo, un saludo. Doctor, en relación a los comentarios que había hecho anteriormente de que no se deben de recoger doctrina o teorías extranjeras, ¿Al sistema? sino, sino respetar obviamente lo que viene en la legislación y lo que conforma el sistema. Mi cuestionamiento es en relación a la teoría de los elementos del delito. ¿Por qué lo pregunto?
Porque si bien antes hablábamos de que el 405 recogía la conducta a nivel de la tipicidad, hoy en día pareciera que el artículo 29 también habla de que la conducta se estudia en la tipicidad, en el mismo eslabón. Entiendo que usted no comparte esta postura por lo que he leído de su libro, pero entonces, ¿qué pasa, doctor? Como pareciera que en este tema de la teoría triatómica, el Código Penal de Ciudad de México recoge una teoría como de corriente funcionalista, es lo que tenemos que respetar, el analizar la conducta a nivel de la tipicidad, o como usted lo propone en su libro, dividir la conducta fáctica del verbo rector. Fíjate, Ramón, siempre me han gustado mucho tus preguntas. Tenemos pensado invitar a estamos entre dos, ¿verdad, Cris? Algún ponente defensor de precisamente de esa teoría. De hecho, hace ratito estábamos platicando y le estaba dando el tema. Fíjate, el tema, le dije, vamos a decir que el tema es 3, 4, 5, 20 elementos. Pero fíjate lo importante. Espero que no vaya a ver este programa alguno de los dos ponentes que están ahí, porque ya le voy a dar la respuesta. Fíjate lo importante. Primero hay que plantearnos una cosa, mi estimado Ramón. Tendría importancia que nuestro sistema adopte una teoría de 3 o de 4, es decir, fíjate cómo anteriormente el código pareciera que era muy claro cuando nos hablaba de en que era 4. ¿Sí, Ramón? Sí. Pero, ¿tú sabes desde qué año en el Código Penal del Estado de México son 5 elementos? No, desconozco, Uh, pero sé que son 5. uh. ¿Tú sabes desde cuándo en el Código Penal Federal, eh, según el concepto del 7, son 2? ¿Te acuerdas qué dice Desde el 7? 1930 y tantos, desde 1931. Delito es el acto u omisión, es decir, conducta, que sancionan las leyes penales, es decir, punible. Ujú. Hemos vivido tantos años con tanta diferencia en tantos elementos y mágicamente cuando llega el Código Nacional de Procedimientos Penales y llega el 405, ¿cambia todo? Vamos, en materia sustantiva de argumentación jurídica de dogmática en México, ¿ha cambiado realmente algo desde 1932 hasta la fecha? Es más, no me voy a ir tan lejos, me voy a ir a 1994, que es cuando se empieza a estructurar la forma de omisión en el Código Penal Federal, y 2002 en el Código Penal de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Desde 1994, ¿realmente era otra forma de analizar la dogmática penal conforme a la llegada del 405? Si la respuesta es no, mi estimado Ramón, ¿no te suena algo raro? Es decir, ¿por qué tanto alboroto con el 405 y la tricotomía o la tetratomía que existiera anteriormente? ¿A dónde te quiero llevar? Primero, ¿es trascendente? La respuesta es sí. No será lo mismo tener a la mano 4 formas de exclusión del delito que solamente 3. La siguiente pregunta es, ¿cómo debemos tomarlo? ¿Cómo debemos verlo? No te pido que me creas, me pido que lo analices, pero ¿qué pensarías si yo te dijera que en realidad, así como te miente el 7 del Código Penal Federal, así como te miente el 6 del Código Penal del Estado de México, el 405 en realidad te miente? Fíjate, y ahí te va mi hipótesis, que va dentro de la tesis que está en el libro, pero la pongo muy clara y muy rápido. En realidad, tuvo que hacerse una simulación al número de elementos para que pudiera existir un engarce entre el 405 y el 421 de tu Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuál es la parte que siempre se habían quejado los que defendían la no responsabilidad de la persona jurídica? Que es que una persona jurídica no puede realizar conductas, ¿cierto? Son muchas otras más, pero esa es la más importante. ¿Qué pasaría si el 421 te dice que una persona jurídica no puede realizar conductas y el 405 te dice que para que haya delito tiene que haber una conducta típica?
Fíjate entonces cómo la forma más fácil es decir, lo que pasa es que para que haya un delito, ya no necesitamos analizar la conducta desde el punto de vista ontológico. Porque al unirla con la tipicidad, entonces se vuelve una conducta típica capaz de ser actualizada hasta por personas jurídicas. Si esto es cierto, y termino con 2 puntos nada más para que tú los estudies con calma, mi estimado Ramón. El primero, a partir de la entrada del 405, han dejado de aplicarse las 4 formas existentes para el análisis de la ausencia de conducta. Es decir, en México ya no hay fuerza mayor, fuerza física irresistible, sueño y sonambulismo. Si la respuesta es siguen siendo aplicables y esas excluyen la conducta fáctica, ¿tenemos que analizar la conducta separada del tipo? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, con esto concluyo, mi estimado Ramón. En tu 405, tú tienes una parte que te señala lo siguiente. Dame un segundito para ponértelo. Ahí está. Son causales de atipicidad. Pregunta, Ramón. Si tuviéramos 3 elementos nada más, habría una conducta típica, ¿estamos de acuerdo? Conducta típica, es decir, lo que está en el tipo penal, sería la conducta estaría en el tipo, ¿cierto? Culpable y punible. Entonces, esto quiere decir que al estar la conducta en el tipo, la conducta es un elemento del tipo penal. Es decir, cuando abremos nosotros nuestra tipicidad, veríamos que existe resultado, tal, 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 conducta. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué? Aunque el 405 nos dice que son causas de atipicidad, nos hace una distinción entre la ausencia de voluntad o de conducta y la falta de alguno de los elementos del tipo penal. Pregunto, ¿qué al existir nada más 3 elementos y al estar la conducta en el tipo, no debió de haberse eliminado esta parte? Es decir, no bastaría señalar que ante la falta de alguno de los elementos del tipo penal haya tipicidad y la conducta, al ser un elemento del tipo penal, por ser una conducta típica, con eso lo excluiríamos. Pero no. Solamente le pusieron un sobrenombre. Fíjate, aunque formalmente el fondo es el mismo, en vez de ponerle 1 romano aquí y 2 romano acá, le pusieron 1 romano a los 2. La forma de estar redactado un elemento en un código cambia la sustancia. Si la respuesta es no, vas a darte cuenta que en los delitos que se analizan todavía con parte finalística, como por ejemplo un homicidio, alguien puede privar de la vida a otro, entendiéndose como que actualiza la conducta penalmente relevante, pero al mismo tiempo exista una ausencia de conducta. Porque si esa privación se dio ante alguna de las 4 formas excluyentes que te dije al inicio, entonces hay tipo, pero no hay conducta. Si esto es cierto, fíjate cómo al mismo tiempo analizas la tipicidad y la conducta y eliminas la primera de ellas. Y con eso, el delito. Si esto es cierto, ¿sigues creyendo lo que te dice el 405? Digo,
Bueno, muchas gracias, doctor. Yo creo que no es solo el 405 porque evidentemente esto trae un trasfondo, porque me parece que es desde Claude Rutzin quien hace esta crítica en unificar ambos elementos del delito. Esto, claro, lo hablaremos más a detalle una vez que inicie el diplomado. Ahorita agradezco su intervención, doctor, y le mando un saludo. Y yo creo que me prepararé con esas posturas que Rutzin propone en cuanto a la distinción de los elementos para platicarlas en la sesión que se dé al tema. Yo no tengo bronca, ellos ya saben que me sigo hablando aquí, no tengo ningún problema. Está perfecto, analízalo y y si vas a analizar a Roxin, analiza una cosa. De todos los ejemplos de Roxin, cuando habla de una conducta típica, se refiere normalmente a aspectos de la omisión. Si encuentras uno por ahí, que tal vez lo haya, en donde para ejemplificar la teoría tricotómica utilice un tipo penal de acción y podemos entender la relevancia o diferencia, me encantaría platicarlo contigo. Porque Perfecto. fíjate que la teoría tricotómica, Ramón, surge para la explicación o la unificación del derecho, del delito, del tipo penal de acción y de omisión. Porque vamos a platicar que parece ser que en los tipos penales de omisión, la conducta siempre va a estar en el tipo, porque la conducta de omisión, que es no evitar un resultado que pone en peligro el bien jurídico tutelado cuando tienes la obligación de hacerlo por la calidad de garante, normalmente se basa en tu tipo penal. Pero ya lo platicaremos. Te agradezco mucho la pregunta, Ramón. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Igualmente. Pues ahí está, siempre las pláticas con mi querido Arturito Castañeda se convierten en una gran clase y precisamente estamos hablando de lo que será este gran curso intensivo que recuerden, se tienen programados de manera inicial las 16 primeras sesiones de este gran curso que vamos a arrancar con mi querido Arturo Castañeda a partir del próximo martes 20 de febrero y que tiene la bondad de que se va a impartir en ambas modalidades, es decir, los primeros 30 inscritos van a tener la oportunidad de acudir de manera presencial y también los que por cuestiones de tiempo o distancia no puedan acudir de manera presencial puedan inscribirse de manera virtual. Entonces, este curso de especialización en dogmática penal mexicana, las primeras 16 sesiones, y recuerden que para ustedes tenemos la posibilidad con un gran costo muy accesible por las 16 sesiones en un solo pago, o también tenemos la posibilidad de que puedan pagar en 3 pagos parciales y bueno, toda la información ya la tienen en la página, en los grupos de WhatsApp. Y bueno, pues mi querido Arturo, la próxima semana estaríamos realizando ya como la segunda y la última sesión previa al inicio de este gran curso de dogmática penal. ¿Algún comentario antes de concluir, por favor? Un saludo Sí, a mi preparen querido tus Arturo preguntas, de... Ramón. Prepara tu pregunta también para la siguiente sesión, independientemente de que tenga el gusto de tenerte en el grupo. Y los demás también. Hay muchísima información. Hay muchísimos videos, hay muchísimos ejemplos, hay muchísimos casos. Hay tanta información. Y fíjense cómo ya partiendo de un ejemplo en específico, nos alargamos. Así es. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana ya previos. Un saludo a mi querido Arturo de Villanueva que está siguiendo la transmisión y con él también tenemos un gran curso intensivo que espero yo la próxima semana lo tengamos aquí en una transmisión gratuita para que hable de lo que va a ser su gran curso también de audiencia inicial a través de casos prácticos. Entonces, pues muchísimas gracias, mi querido Arturito Castañeda. Nos vemos este próximo jueves para arrancar con la primera de 4 sesiones en el curso de recursos y amparo en materia penal. Adiós, primeros días ahí nos saludamos, mi querida Cris. Gracias a todos con los que se conectaron. Y pues ojalá, Buenas noches. ya sea Buenas virtualmente, de noches. preferencia presencial, nos podamos saludar. ¿Alguien quería Así decir es. Buenas algo? noches. Buenas noches. José. Doctora, yo levanté la mano y estaba a la espera de... Ay, perdóneme, no lo vimos. José Vamos con Aníbal, esta adelante. última. Adelante. Adelante, José. Doctor Arturo Castañeda, buenas noches. Le saludo desde Colombia y estoy actualmente en la ciudad de Bogotá. Soy Qué de la bonito. firma Cortés López. Soy especializado en Derecho Penal y Derecho Laboral. Un gusto. Inquietud mía, el aporte mío es el siguiente.
la pregunta que hizo el compañero sobre los actos y acciones administrativas, que se le invierte la carga de la prueba de la presunción de inocencia en nuestra legislación y especialmente dentro de la Constitución Política colombiana, está el artículo 29, el debido proceso y el derecho de defensa. En esa está la presunción de inocencia y la carga de la prueba está si es para penal o penal, administrativo y todas las acciones que se hagan por parte del Estado, está latente la presunción de inocencia. La carga de la prueba, aquí allá llaman, es el Ministerio Público, aquí llaman la Fiscalía General de la Nación, es el que tiene la carga de la prueba de demostrar la participación de una persona dentro de una conducta penal. En los actos administrativos también tienen que demostrar que la persona infringió de alguna forma el acto administrativo y lo debe demostrar. Y uno, como la persona infractora, es la que va a demostrar con sus pruebas la inocencia, pero tiene que inicialmente el persecutor de la acción penal es el que tiene que demostrarle al juez que infringió la norma penal y con los elementos por los cuales en debate probatorio de las pruebas demostrar la culpabilidad de esa persona. Entonces sí me alarma de alguna forma la comparación y estoy muy animado a mirar el curso que usted va a dictar, doctor, y mirar comparar el código penal de nosotros con el código penal de allá de México, por lo cual son supremamente diametralmente diferentes, no tanto en el procedimiento de los derechos y garantías que tiene toda persona cuando es sometido al imperio de la ley. Ese era mi aporte, doctor Arturo. Muchas gracias por escucharme. No, oye, José, esa sería una chulada. Me encanta siempre analizar otros códigos penales. Oye, ¿este es el artículo 29 vigente de tu Constitución? Sí, es el artículo 29 de la Constitución Política. ¿Lo ves aquí en pantalla? ¿El que puse? Doctor, efectivamente sí lo estamos viendo en pantalla. Yo soy otro Eh, compañero de la oficina de él. Yo soy perfecto. especialista en administrativo y constitucional del país Colombia. José David, un gustazo. Efectivamente. Fíjate, esta parte es interesante, si es el vigente, porque aquí nos habla del debido proceso, se aplica a todas las actuaciones judiciales administrativas. Y luego abajito nos dice, toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable. Entonces, me parece que la interpretación que se hace, me corrige si no es así constitucionalmente hablando, es que la presunción de inocencia forma parte del debido proceso y al establecerse aquí que en cualquier actuación, ya sea judicial o administrativa, debe tener lugar ese debido proceso, lo entendemos como presunción de inocencia y ahí viene la parte de la carga de la prueba. No sé si ustedes ya tengan algún criterio por parte de su corte en este aspecto, que por lo que platican supongo que lo respeta para ambas materias y desafortunadamente aquí en México, aunque así viene en la Constitución y viene también en la Convención que nos mencionó también Miguel, pues le dan esa interpretación. Entonces fíjate qué interesante es ese análisis comparado. Efectivamente, mi doctor, dentro del análisis constitucional que se realiza, como su norma o pues postulado constitucional lo hace, es judicial administrativo. Entonces, cualquier persona que se le adelante una investigación penal o un procedimiento administrativo en virtud de un tema sancionatorio, pues prima su presunción de inocencia. Sin embargo, los pronunciamientos de la Corte de Cierre, es decir, la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo que ustedes llaman como un amparo, nosotros lo llamamos como un recurso extraordinario de casación, en donde ese criterio, o bueno, lo que usted también hablaba en su tema, ese tema jurisprudencial es importante porque genera un precedente y es lo que integra la norma. Entonces, cuando hablamos de esa presunción de inocencia, es la Fiscalía General de la Nación, para ustedes sería Ministerio Público, quien se encarga de demostrar y de desvirtuar ese derrotero de la presunción de inocencia. Por cuanto al interior del derecho penal existe el principio del indubio pro reo,
o la duda a favor del procesado. Eso se llama sostener el piso jurídico constitucional de la presunción de inocencia. Importante si nosotros nos conectamos en este derecho comparado porque queremos hacer ese ejercicio y porque conocemos de primera mano que usted está haciendo el análisis de la teoría del delito y que al ser nosotros un país republicano, es decir, que constituye una república y que estamos en base a una constitución, para nosotros también opera el Pacto de Derechos Civiles Políticos, opera los derechos humanos, las convenciones colectivas de trabajo y demás, por cuanto al interior de nuestra constitución está denominado el bloque de constitucionalidad, y que son todos esos tratados y convenios constitucionales que se ratifican por el Congreso de la República para constituirlo como un ejercicio normativo, o en su virtud caso, que se dé una proclamación de una ley en virtud de esa ratificación. Entonces usted también nombraba el tema en México de los delitos de narcotráfico, de rebelión, de sedición, que son delitos de connotación internacional. Para nosotros son importantes desde el derecho penal y es un único código que opera a nivel nacional y va ligado a que existe la normatividad penal y el procedimiento penal, pero no puede ir en contravía de la Constitución. Es decir, no hay criterios difusos de lo mismo. Si usted gusta, dejo mi contacto en el chat, si quiere contactarse con nosotros, si quiere que demos una conferencia por intermedio del Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica para que hagamos ese ejercicio de derecho comparado. Si bien es cierto, es un derecho anglosajón, no menos cierto es que cada país va como aplicando su criterio. Pero pues Eso va a ser las conductas delictivas va a ser muy penales operan interesante. a nivel mundial. Va a ser muy interesante, mi estimado José David, precisamente, por supuesto que ojalá y podamos platicar con ustedes ahí en el curso de manera virtual, porque la comparación luego nos ayuda a entender muchísimo mejor estas similitudes y diferencias. Y por supuesto que vamos a entrar al análisis en el propio curso de los tratados, ¿no? Yo siempre he dicho que más llamados tratados internacionales, tratados conforme al artículo 2 de la propia Convención de Viena, y precisamente esa es la parte de los tratados que traen tipos penales, cómo tomar los tipos penales internacionales en el derecho penal nacional, ¿no? Tanto en Colombia como México. Pues muy interesante, ojalá los tengamos por ahí y muy agradecidos también con sus comentarios. Claro que sí, qué gusto que estén conectados desde Colombia, es interesante y bueno, pues sería materia, mi querido Arturo, del programa de Derecho de Réplica, hacer este análisis de derecho comparado. Ya nos estaremos poniendo en contacto con usted. Muchísimas gracias y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando a través de Facebook Live, a través de la página de INDECAC y a todos los que se sumaron a través de la plataforma de Zoom de INDECAC. Nos vemos el próximo jueves en el primer curso de mi querido Arturo Castañeda en materia de recursos y amparo penal y nos vemos para este gran diplomado intensivo de 16, las primeras 16 sesiones programadas el próximo martes 20 de febrero. La siguiente semana nada más, que mi querido Arturito arregle la agenda, les estaremos indicando de la sesión especial previa al inicio del diplomado. Entonces, pues mi querido Arturo, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves para hablar de recursos y amparo en materia penal. Y será excelente que los contactaras. Muy buena idea, mi estimada Cris, para el programa, hablar de algún convenio en específico y cómo se toma en Colombia y acá, y ver inclusive si ellos tienen esta parte. No he tenido la oportunidad de analizar el colombiano, sabes que he estado muy fuerte con el español, con el peruano, que yo tenía idea de que el peruano era muy parecido al colombiano, pero ya lo platicaremos para analizar esa parte y sobre todo si su sistema tiene un aspecto germano-románico, que yo creería que sí, o como él comentaba ahorita que era más anglosajón, ver la parte de los jurados o de los jueces. Ahí está. Pues nos estaremos poniendo en contacto con usted, mi querido doctor, para poder, pueda usted sumarse a este programa que dirige mi querido Arturo Castañeda de Derecho de Réplica aquí en INDECAC. Muchísimas gracias y gracias a todos. Nos vemos el jueves en Recursos de Amparo y nos vemos la próxima semana para la sesión previa al inicio del diplomado en materia de dogmática penal mexicana. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Arturito. Abrazo. Bye.